Bueno, buenos días, Pau. Lo Buenos primero días. quiero darte las gracias, ¿no? En mi nombre propio y en nombre de los seguidores de Territorio Bitcoin. Para nosotros es un placer y creo que tienes mucho que contar, ¿no? En relación a todo esto que conocemos sobre la protección de datos y el nuevo reglamento. Y si quieres, bueno, pues empezamos con la primera pregunta, ¿no? Pau, me gustaría sobre todo que nos hicieras un pequeño repaso de tu carrera profesional a modo de introducción para que nuestros seguidores puedan conocer un poco quién eres. Vale, bueno, en primer lugar agradeceros la oportunidad de estar aquí. Para mí es todo un orgullo y explicaros un poco qué es lo que intentamos hacer en Reclamadatos. Primero me presento, soy Pau Enseñat, soy abogado especializado en protección de datos. Eh, Durante los últimos 9 años de mi carrera profesional he estado en varios despachos prestando servicios tanto a clientes nacionales e internacionales en esta materia, adaptándoles a la normativa de protección de datos, hasta que en 2018 me decidí dar el salto junto con otro compañero y fundar Reclamadatos, ¿no? Porque vimos durante que se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos y vimos ahí que había una serie de necesidades y que introducía una serie de materias que después explicaré con más detalle, ¿no? Pero que generaban esa oportunidad. Vale, estupendo, Pau, ¿no? Vamos, si quieres entrar un poquito en materia, tú has nombrado el decreto de protección de datos. Y a mí me gustaría, porque yo creo que estamos todos un poco más acostumbrados a la ley 1599, la ley orgánica de protección de datos, pero hay un problema si la gente no entiende muy bien lo que es el Real General de Protección de Datos. Vale. Explícanos un poco qué cambios importantes adoptó el nuevo decreto en relación a la protección de datos antigua que conocíamos. Vale. A ver, así en grandes rasgos, la antigua ley, la famosa LOPD 15/99, que todos hemos visto en cartelitos amarillos colocados en los establecimientos, ¿no? Que nos estaban grabando y había esa famosa ley ahí puesta. La diferencia principal que trae el RGPD es que el RGPD es un reglamento europeo. Eso lo que diferencia del anterior es que el reglamento europeo es el mismo texto normativo aprobado para toda la Unión Europea. Eso difiere de lo que había antes porque la LOPD antigua era una normativa aprobada aquí nacional en España que venía de una normativa europea, pero nosotros esa normativa europea, esa directiva, la habíamos interpretado y la habíamos traspuesto en España en forma de esa LOPD 1599, con lo que ello supone. Ello suponía que la habíamos interpretado de una manera aquí en España, en Francia de otra, y en otros países de la Unión de otra manera. Lo que en la realidad se traducía en que en distintos países de la Unión Europea la normativa se había interpretado de manera distinta, se aplicaba de manera distinta y dentro de la Unión no había una homogeneidad, ¿no? Y justamente lo que persigue el RGPD es cambiar eso. Es decir, oye, mire, vamos a poner una normativa europea igual a toda la Unión, de manera que todos los Estados miembros tienen que aplicar las mismas normas. Esa es la base principal. Y sobre eso es sobre lo que nace, ¿no? El espíritu del RGPD lo que busca es, oye, mira, en los últimos años, desde que se aprobó la anterior directiva, y recordemos, la LOPD aquí en España era el 99, en los últimos años la evolución tecnológica ha sido brutal, ha habido muchos cambios, estamos acostumbrados a dar los datos, las personas, estamos todo el día dando datos, más desde la aparición de los smartphones, ¿no? Y las primeras páginas del RGPD hace esa reflexión. Dice, oye, se han introducido un montón de cambios, tenemos que adaptar la normativa. Y entre los principales cambios que introduce, a mi modo de ver, son dos. Uno es las personas, y además lo dice así, tienen que recuperar el control de sus datos. Ante toda esta evolución tecnológica, que estamos todo el día dando datos, se tiene que generar un instrumento que permita a las personas recuperar ese control. Y segundo, también introduce un cambio normativo que es, hasta ahora la normativa de protección de datos era muy legal, es decir, si tú cumplías con una serie de requisitos ya estaba, que te establecía la LOPD, ya estaba bien. Y ahora el RGPD cambia un poco el paradigma, ¿no? Y es como que se vuelve como una normativa de riesgos en la que son las empresas las que tienen que demostrar que están cumpliendo. Un poco siguiendo la línea de compliance, ¿no? Compliance penal. Entonces, en base a estos dos pilares fundamentales son en los que se estructura todo el RGPD. Y básicamente del RGPD de ahí nacen
pues de la LOPD habían 4 derechos para las personas físicas y ahora el RGPD ya introduce 6, ¿no? Para que veáis un poco la importancia que le da el RGPD a que podamos recuperar con esos derechos las personas el control, ¿no?, de nuestros datos. Perfecto, Pau. A mi mal entender, ¿vale? Por lo que he entendido un poco, o quiero traducir como tal, digamos que antiguamente la LOPD permitía, o sea, no había que demostrar que estabas haciendo las cosas bien, y la RGPD te obliga a demostrar un poco, digamos, esa presunción de inocencia que existía con la LOPD, se ha perdido con el Reglamento General de Protección de Datos. Sí, sí, o sea, totalmente. Efectivamente, como tú bien dices, antiguamente con que tú tuvieras pues, tu documento de seguridad, tus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, ya había una presunción de que tú lo habías hecho bien y que tú hubieras firmado un contrato con tus proveedores que tuviera una cláusula de protección de datos, ya se presumía que tú lo habías hecho bien. Y ahora, con el RGPD, es un continuo. Es decir, no es que tú a día de hoy hagas todo este checklist de cosas y ya está, ya estás cumpliendo y ya te sirve para de aquí un año o 2. No, es un continuo. Es a día la compañía tiene que estar atenta a todos los cambios de protección de datos que se produzca. Cuando hagan cambios en marketing, cuando hagan una nueva campaña de marketing, pues estas se tienen que consultar con el delegado de protección de datos para ver si es acorde con la normativa. Cuando se les ocurra hacer un nuevo servicio, tiene que ser consultado con el especialista de protección de datos de la compañía para ver si es acorde o no, o si es abusivo o no, o si es masivo o no. Se tiene que haber una serie, es al día a día, es ahora que la compañía tiene que estar sensibilizada en datos, cosa que antes no pasaba. Antes se traducía en que te venían depende de los datos que tratabas, ¿no?, la tipología de datos, pero si tratabas datos como sensibles de salud o especiales, pues te venía una auditoría cada 2 años, te revisaban y ya está. Y de aquí 2 años nos volvemos a ver. Esto ha cambiado totalmente. Con el RGPD es a día. Entonces, con lo que ello supone para las compañías, que no digo que con el esfuerzo que supone para las compañías. Vale, estupendo, Pau. Bueno, yo he visto hemos publicado varias notas de prensa vuestras, ¿no? En base a Reclamadatos, que es tu nueva apuesta. Bueno, explícanos un poco así por encima qué es Reclamadatos. Reclamadatos, Reclamadatos es intentamos equilibrar un poco la balanza, ¿no? Como te comentaba antes, yo vengo de la rama legal, mi otro socio fundador viene de la rama técnica. Reclamadatos nació porque adaptando pues, una serie de compañías, yo desde la rama legal, él de la técnica, nos dimos cuenta de que el RGPD cambiaba todo este paradigma y que daba a las personas esos derechos. Y nosotros estábamos adaptando compañías al RGPD y nos dábamos cuenta de que, ostras, se estaba creando una apariencia hacia afuera de que se estaba cumpliendo con la nueva normativa, pero en realidad internamente las compañías poco estaba cambiando. Entonces dijimos, oye, hace falta una herramienta para que las personas puedan, lo que hemos dicho antes, ¿no?, descubrir quién tiene sus datos y 2, reclamar sus derechos, ¿no?, para poder recuperar el control de los mismos. Porque hoy en día nos es muy fácil dar nuestros datos, estamos continuamente dando nuestros datos. Abrimos el móvil por la mañana, sale la alarma, miramos en redes sociales, empezamos a dar likes a lo que nos gusta, a lo que no. Nos suscribimos a una newsletter, navegamos miramos periódicos y estamos dando a través de las cookies la información sobre qué nos interesa y qué no. Es decir, somos una fuente continua de datos. El problema es cuando tú te planteas el intentarlo recuperar. Ahí es donde te surgen las dudas, te pones a mirar políticas de privacidad que están en un lenguaje que no entendemos la mayoría de la ciudadanía. Entonces, nos dimos cuenta que la balanza no estaba equilibrada, ¿no? Las empresas obtenían nuestros datos y con eso mejoraban sus servicios para hacerse más atractivas, pero nosotros no, las personas prácticamente no tenían una manera de recuperar ese control de sus datos. Entonces, así fue cuando nació la idea. Y entonces nosotros, ¿en qué se basa Reclamadatos? Reclamadatos se basa en un modelo que ha sido analizado, lo estuvo estudiando el European Data Protection Supervisor, el máximo organismo de protección de datos a nivel europeo, que junto con la aprobación del RGPD vio de que era necesario que apareciera un nuevo modelo, ¿no?, de prestación de servicios de lo que ellos llaman PIMS, ¿no?, un sistema de gestión de información personal. Es decir, al final eso se traduce pues,
en un tercero, un intermediario que está en medio, las empresas en un lado, personas en el otro lado, e intenta equilibrar la balanza de, oye, dar una herramienta para poder recuperar ese control de esos datos. Y eso es lo que intenta justamente ser reclamadatos, ¿no? Dar esa herramienta para la que las personas, de una manera fácil y sencilla y en 3 clics, puedan reclamar sus derechos de RGPD a las empresas y de recuperar de esta manera el control. ¿Qué son los derechos del RGPD? Pues no son nada más y nada menos que solicitar que las compañías borren tus datos o saber qué datos tienen sobre ti, o que no quieres que te envíen más publicidad, o que te envíen una copia íntegra de sus datos, etcétera, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos desde Reclamadatos. Intentamos primero enseñarte quién tiene tus datos y segundo, pues ofrecerte pues, esos 6 derechos para que tú puedas reclamarlos y que y evidentemente las empresas pues tienen una obligación legal de contestarte en un plazo de 30 días, etcétera. Vale, estupendo, Pau. Bueno, hemos comentado durante el momento este que estamos hablando, ¿no? Que la premisa vuestra es recupera el control de tus datos. Pero yo, por ejemplo, como usuario final, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer para recuperar mis datos a través de vuestra plataforma? Pues nosotros, hoy en día en nuestra plataforma, tú accedes a ella, te tienes que loguear con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Microsoft. A partir de ahí, hoy en día con Microsoft sí que te está, Microsoft que es Hotmail, Outlook y cualquier, aunque no sean las cuentas gratuitas, cualquier cuenta de correo operada a través de Microsoft también puedes loguear. A partir de ahí nosotros te enseñamos, te mostramos quién tiene tus datos y tú puedes recuperar el control sobre quién tiene tus datos ejerciendo tus derechos, los 6 derechos que he comentado antes, o incluso también puedes reclamar a cualquiera de... Nosotros tenemos un listado confeccionado de 400 empresas que va creciendo cada día, porque como sabes, empresas pues hay muchas y se generan de nuevas cada día. Pues puedes reclamar no solo a las que te aparecen ahí, sino contra cualquiera de las 400 que tenemos en nuestro listado y que tú pues, puedes tener la sospecha de que los tienen y que a lo mejor no hemos sido capaces de identificártelas o mostrártelas ahí, ¿no? Evidentemente, como te he dicho, ese listado es infinito. Nuestra idea es hacerlo, lo vamos haciendo crecer cada día, pero obviamente si alguien echa de menos o encuentra faltar a alguna empresa concreta, pues también hay un mecanismo, ¿no?, en el que nos puede solicitar pues, que incluyamos esa empresa a la que quiere reclamar y que no la encuentra, no se la hemos detectado, no la encuentra en la lista. Eso por lo que se refiere a Microsoft, y con Google estamos trabajando para también ofrecer ese primer paso de descubrir quién tiene tus datos, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando y en los próximos días y semanas lo vamos a poder también estar operativo. Pero que básicamente en Gmail también se puede reclamar hoy en día a las 400 empresas que tenemos listadas. Estupendo, Pau. Bueno, he visto que en Reclamadatos tenemos 2 tipos de cuentas, ¿no? Está la cuenta gratuita, que hemos comentado un poco de ella, y tenemos una cuenta premium. Explícanos un poco qué diferencias se obtienen entre una cuenta y otra, y hasta incluso, si te parece correcto, en cuanto a precios, si es un precio razonable, si puedes comentarlo, Pau. Eso no estaba previsto, pero si es posible que nos lo comentes, estaría genial. Te cuento las diferencias. Básicamente, nuestro modelo de prestación de servicios, como te decía, se basa en el modelo PIMS visto por el European Data Protection Supervisor, y entonces nosotros, nuestro modelo es un modelo freemium. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues tienes dos tipos de planes, ¿no? El plan Basic, que nosotros llamamos, que es el gratuito y que consiste en que pues, puedes ver primero quién tiene tus datos, descubrir quién tiene tus datos y segundo, reclamar tus derechos, cualquiera de los 6 que hemos comentado. A partir de ahí, también se incluye dentro del plan pues, recibir la contestación de las empresas, ¿no? Tú puedes acceder en tu perfil y tienes un listado de todas las que has reclamado y las contestaciones. De manera ilimitada, puedes reclamar a todas las que quieras. ¿Cuándo entra en juego el plan Premium? El plan Premium entra en juego cuando tú recibes la contestación de la compañía y no te gusta o no estás de acuerdo, o cuando la compañía ha pasado estos 30 días y no te ha contestado. Ahí es cuando ya, digamos, ya no es un proceso es un proceso que requiere nuestra intervención, requiere pues, alguien de nuestro equipo que se revise el caso particular, lo analice
y vea si efectivamente pues, la empresa no ha contestado correctamente o si ha pasado el plazo, etcétera, pues si se dan las casuísticas para poder reclamar, ¿no? Entonces ahí sí que es el plan premium en el que estamos trabajando para también ofrecerlo próximamente. Y me gustaría, pero no puedo, aún no puedo lanzar, dar más información sobre costes y etcétera. Estamos trabajando en ello. Vale, estupendo, Pau. Además, como tú buenamente has dicho, estáis trabajando en ello, con lo cual todavía no tenéis ese dato. Mira, aquí tengo una última pregunta inicialmente, ¿no? Y es un poco con relación a la situación que estamos viviendo últimamente, ¿no? Con el COVID-19. Bueno, ¿tú crees que entre el COVID-19 y el Reglamento General de Protección de Datos, crees que estamos perdiendo nuestros derechos en cuanto a intimidad en favor de la protección de la salud, ¿no? Se ha visto que hay muchas aplicaciones que han crecido y hasta incluso nos hablan, ¿no? De que nos tendremos que instalar posiblemente en nuestro móvil una aplicación para controlar un poco dónde estamos y cómo nos movemos, ¿no? Totalmente. De hecho, iba a lanzar una pregunta de quién no ha recibido estos últimos días un WhatsApp con un vídeo, ¿no? Alertando de que se ha instalado en el móvil, ya sea Android o iPhone, es igual, una aplicación del COVID-19 y se ha generado toda una alerta, ¿no? Y eso ha suscitado pues, a toda la sociedad, ¿no? De, oye, nos está instalando aplicaciones sobre el COVID-19, rastreo, saber con quién hablamos y se está generando toda una serie de... La sociedad se está haciendo ese eco de esa alerta, ¿no? Efectivamente, a ver, lo que ha pasado y está pasando lamentablemente, ha sido una crisis sanitaria muy grande, sin precedentes en la historia, ¿no? O la historia reciente, si más. Entonces, y es donde el RGPD, desde mi punto de vista, se ha puesto a prueba. El RGPD a nivel europeo. ¿Hasta dónde era flexible esta nueva norma para permitir, pues digamos, que se entrara la privacidad de las personas en esa esfera que era más privada y hasta cuándo eso estaba en el límite de dentro del limbo de lo que es legal y lo que no es legal? Para mí, de momento, a la fecha en la que estamos, a 3 de junio, aún no, o sea, estamos se están haciendo las cosas bien, pero tenemos que estar atentos. Este último movimiento de la app está de rastreo, que en España en principio ha empezado la prueba piloto ahora a principios de junio, en principio era el 1 de junio en Canarias, pero la verdad se ha quedado, como no han saltado más noticias, estamos ya a 3 y no ha habido más noticias sobre ello. Sí que hemos visto como en el país vecino, en Francia, sí que la ha aprobado ya, no ellos sin polémica. Es decir, el máximo organismo europeo lo que ha establecido es, oye, ha hecho como unas guidelines de cómo tienen que ser estas apps, ¿no? Sobre el COVID-19 y ha venido a decir, oye, nosotros abogamos porque sea un modelo descentralizado, es decir, que todos estos datos se guarden en los dispositivos de los usuarios y que no vayan a unos servidores centrales de la aplicación, básicamente servidores de los gobiernos, porque estas apps recordemos que son de los gobiernos. En Francia, por ejemplo, no ha abogado por este sistema de descentralización. Entonces, y pese a eso, la Agencia de Protección de Datos francesa la ha aprobado. Insisto, no es sin polémica. Aquí en España, digamos que está ese piloto, que no sabemos si está funcionando o no en Canarias. Y la semana pasada nos saltó la noticia, no en prensa, de que ha sido la propia agencia la que ha solicitado información al gobierno sobre pues, qué proyectos se estaban llevando a cabo para poderlos analizar, lo cual sorprende un poco, ¿no? de que se estén llevando a cabo estos proyectos y no se haga partícipe a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero insisto, de momento las cosas pues parece que se están produciendo dentro del marco del RGPD. Lo que nos preocupa desde Reclamadatos es determinadas acciones que ya se han hecho y cómo quedará después de que se supere esta crisis sanitaria, ¿no? Y me explico. Las aplicaciones que se han aparecido ya sobre el COVID-19, hablo de las oficiales, no hablo de las privadas o de webs de terceros. Cuando tú te miras la política de privacidad, te dice que los datos que tú das, que buenamente te has descargado la aplicación y tú has dado, los van a mantener hasta que acabe la crisis sanitaria. Perfecto. Eso, lo que llamamos en términos jurídicos, o los juristas, es un poco un cajón desastre. Porque ¿cuándo se acaba la crisis sanitaria?
Si tú te miras el procedimiento de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues tiene todo un procedimiento público en su web, cualquiera lo puede consultar, cuando declaran una pandemia hasta cuando la consideran finalizada. Pues ese procedimiento que es público dice que puede pasar hasta 2-3 años. ¿Eso qué significa? Que las personas que se hayan descargado buenamente, con toda la buena fe, para intentar ayudar estas aplicaciones durante este tiempo, el gobierno va a tener sus datos durante 2-3 años. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo se considera la crisis sanitaria acabada? Nosotros desde Reclama Datos hemos hecho esas reflexiones y análisis y consideramos que, de hecho, el estado de alarma se decretó para hacer frente a esta crisis sanitaria y consideramos que un límite o una franja estaría ahí, en el día en que se acabe, en el día en el que el gobierno considere, oye, mira, hasta aquí acaba el estado de alarma, por tanto deberían de caer todas estas medidas que se han adoptado durante el estado de alarma, entre ellas esta serie de datos y aplicaciones que se han adoptado. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que fijarnos en otros modelos que han pasado, que ya han adoptado este tipo de aplicaciones en el pasado, el pasado hace un mes, quizá nos llevan un mes de ventaja, y que durante este mes han hecho reflexiones. Y una de ellas es Singapur, ¿no? Singapur fue una de las primeras, si no la primera, el primer país en aprobar una aplicación de rastreo de este tipo, y al final la agencia digital de este país, uno de sus directivos, ha publicado en Twitter y ha salido en varias ruedas de prensa de que no se puede pasar de una situación de no tener datos a generar un big data enorme que tampoco te da un volumen de datos que tú tampoco eres capaz de ingerir, ni les estaba ofreciendo los datos necesarios para atacar a la pandemia. De hecho, el MIT ha hecho estudios, ¿no? Y ha llegado a la conclusión que, por ejemplo, se requiere que para que estas apps den datos que sean necesarios, o sea, aporten valor, necesitas que el 60% de la población se descargue la app. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta gente se ha descargado aquí en España la aplicación anterior, la del app COVID-19, la que está hoy en día? ¿Cuánta gente se la ha descargado? Desde Reclamatos lo desconocemos. Y si alguien lo sabe, pues por favor que nos lo diga. ¿Cuánta gente se la ha descargado y la tiene utilizándose? Para contrastarla con cuánta gente somos en España y si de verdad esos datos están dando sus frutos. Eso es algo que algún día tendremos que analizarlo, ¿no? Ya te digo, en Islandia, por ejemplo, han hecho ese estudio y solo lo tiene descargado un 38% de la población y han llegado a la conclusión que es insuficiente para que la app sea efectiva. Entonces, estamos en una época complicada en la que efectivamente hay que centrar el esfuerzo de luchar contra esta pandemia. El RGPD lo permite, pero yo insisto en que tenemos que ir con cuidado, que la privacidad es un derecho fundamental y tenemos que, ya que vamos con un mes y medio, 2 de tarde, porque hay otros países del mundo que han sacado estas aplicaciones, fijémonos qué pasaba allí, tomemos nota y no cometamos los mismos errores. Porque quizás si después nos toca corregir con una base de datos Big Data de un tanto por ciento de la población, va a ser complicado. Cierto, Pau. Yo por mi parte he terminado con la entrevista. Seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero, porque es imposible, ¿no?, en este poquito tiempo. ¿Tú quieres aportar algo más, Pau, de todo esto que hemos hablado, de reclamadatos, de protección de datos? No sé si quieres aportar algo más. Simplemente animar a todas las personas de que sean conscientes de que nuestra actividad diaria, yo soy el primero, no es que viva con un gorro de papel en la cabeza y ajeno al mundo, pero que nuestra actividad diaria y gracias a los smartphones estamos dando nuestros datos continuamente, y cuando digo nuestros datos estamos explicando quiénes somos, cómo somos y qué nos gusta. Y a las empresas y que la normativa nos permite una serie de derechos para recuperar el control, y yo animaría a la gente a hacer ese ejercicio, ¿no? de descubrir quién, ya solo por curiosidad, quién los tiene, y a partir de ahí cada uno es libre de pues, decidir si esa empresa que se registró hace 7 años pues tiene sentido que los continúe teniendo, ¿no?
Cierto, la verdad es que como tú buenamente dices, ¿no? Desde que tenemos un smartphone, curiosamente estás en Málaga, por poner un ejemplo, y te llegan hoteles de Málaga, restaurantes de Málaga. Qué casualidad, ¿no? O sea, evidentemente nos están espiando, nos están enviando datos muy centralizados, ¿no? Con lo cual no deberíamos escandalizarnos tanto en este estado de alarma, ¿no? En esta situación que tenemos de crisis sanitaria, el que esto se lleve adelante. Ujú. Bueno, por lo dicho, Pau, muchísimas gracias, ¿vale? Has aportado, yo creo, una entrevista con mucho valor, ¿no? Para nuestros seguidores, porque son temas que son complejos de entender y han quedado de manera muy sencilla explicada, con lo cual te quiero dar las gracias por este tiempo que has podido dedicarnos. Y nada, pues muchas gracias, como te digo, Pau, un abrazo y estamos en contacto. Al revés, agradeceros a vosotros y a toda la gente de Territorio Bitcoin la oportunidad de estar aquí. Estupendo, Pau, un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Adiós, adiós.